En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, reciban la más cordial bienvenida a Rumbo a Perumín, descentralizado, el cual se desarrolla en el marco del Jueves Minero 2022 y es transmitido en vivo por nuestros canales oficiales de Zoom, YouTube, Facebook e Instagram. En la jornada de hoy se analizará la importancia de la infraestructura para el desarrollo macrorregional de Arequipa, Moquegua y Tacna. Y para ello nos acompañará como expositor Gabriel Daly, gerente general de Confiep. Durante el evento se comentará sobre la contribución del sector minero para la mejora de la infraestructura de las tres macrorregiones con la finalidad de beneficiar el desarrollo de la población regional y nacional. Cabe mencionar que en el 2021 Arequipa fue la segunda región que recibió mayor monto por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia, así como penalidades pagadas por la minería con una cifra superior a los 1.444 millones de soles. En el caso de Moquegua, por concepto de canon, regalías y otros mecanismos, recibió 415 millones de soles. Estos montos han podido servir en parte para financiar la infraestructura necesaria en cada una de estas regiones. Sin duda, ampliaremos la discusión respecto a este tema con el desarrollo del panel de los invitados. Washington Ceballos, rector de la Universidad Nacional de Moquegua, Corín Flores, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tacna, y Jorge Turpo, periodista de RPP Arequipa. Antes de continuar, realizaremos una mención especial a aquellas empresas que respaldan cada edición del Jueves Minero 2022. Southern Peru Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa, Minera Bateas y Famesa Explosivo. Además, aprovechamos este momento para recordarles que Perumín 35 los invita a participar en el Perumín Hub, el principal programa de innovación abierta en el país que busca soluciones a los grandes desafíos del sector minero. Postulen hasta el 18 de julio y accedan a la oportunidad de exponer sus propuestas innovadoras en Perumín 35 para un mayor reconocimiento e impulso de la comercialización en el sector minero nacional e internacional. Para conocer detalles, descargar las bases y postular al concurso, y pueden visitar la página web www.perumin.com/es/hub o escribir sus consultas al correo electrónico peruminhub@iimp.org.pe. Rumbo a Perumín 35. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú.
¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35. Muy bien, sin más preámbulos, a continuación damos el inicio a la exposición a cargo de Gabriel Daly, gerente general de Confiep. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Hoy vamos a ver la importancia de la infraestructura para el desarrollo macrorregional en 3 regiones. Y la presentación, a ver, tiene 8 partes. Sé que suena bastante, pero es bastante ágil. Primero vamos a ver que esto ha sido una parte de unas 3 series de análisis macrorregionales que se han hecho. Después vamos a hacer un acercamiento a estas 3 regiones. Vamos a ver cuáles son las brechas, la situación de los conflictos sociales, los proyectos que fueron priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura en esas regiones, así como una propuesta de desarrollo territorial para el caso del Valle del Tambo, y después problemas y propuestas, y finalmente voy a terminar con una información importante de percepción que es importante para las elecciones regionales. Y solamente para comentarles que primero se hizo un análisis de Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali. Esto se hizo hace como 2 meses. Después, hace unas semanas, vimos Puno, Cusco, Apurímac. Y hoy nos toca ver la parte más sur del país. Y solamente de manera general, porque es importante la infraestructura, ¿no? Y la respuesta es que los países más productivos, en toda la data, en todas las series y paneles macroeconómicas, presentan que los países más productivos tienen una mejor calidad de infraestructura.
y también que existe una relación positiva entre el PBI per cápita y la calificación de la calidad de la infraestructura. Este es un gráfico que básicamente resume lo que les estoy comentando. Contra el PBI más alto, tu calificación en la situación del World Economic Forum es más alta, ¿no? Podemos ver Estados Unidos, Alemania, y bueno, el Reino Unido, que tienen una infraestructura muy potente y sistemas de planeamiento importantes, y a Perú lo vemos acá atrás, ¿no? Y si se dan cuenta, es el que está más atrás, los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Chile está mucho más adelante, y bueno, Perú y Colombia se quedan hacia atrás. Y nuevamente esa es la importancia, la infraestructura está asociada a la productividad y a la competitividad, y también en la contribución al PBI per cápita, que tiene que ver con el desarrollo. Y nuevamente viene la pregunta acá general de cómo hemos estado haciendo infraestructura en el país y por qué es importante empezar a planear, ¿no? Nosotros como país no hemos sido muy buenos en asignar los recursos de manera adecuada y escoger los proyectos que realmente cierren brechas y tengan un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en el 2018, como consecuencia de esta falta de planeamiento y de visión estratégica, se planteó hacer un plan de infraestructura, que Perú no lo tenía, y habían 4 razones por las cuales se necesitaba ese plan, ¿no? El primero era una hoja de ruta, básicamente tener una visión de país de hacia dónde queríamos ir, y qué era lo que queríamos. Y en ese momento se definió que lo que se quería era tener infraestructura para impulsar la productividad y la competitividad. Básicamente que las empresas pudieran ser más productivas y poder tener una mejor competitividad frente a productos de otros países, ¿no? Si uno quiere sacar café, ¿cómo mueves el café desde Puno o desde Ucayali hasta Lima? Y eso determina en temas de costo de fletes, tiempos, carga, capacidad, y le pega muchísimo a la productividad y a la competitividad. El segundo punto por el cual queríamos tener un plan de infraestructura era darle predictibilidad a los inversionistas. Y acuérdense que en 2018 estábamos en el medio de Lavallato y el Club de la Construcción, entonces queríamos establecer cuáles eran aquellos proyectos que el país realmente necesitaba y poder generar una cartera importante de proyectos, ¿no? En situaciones donde hay mucho dinero en el mundo, voltean a países para ver en dónde pueden invertir. Perú es un país bastante atractivo en números grandes, porque tiene grado de inversión, tiene un sistema de mercado de capitales bastante atractivo y ha mantenido un crecimiento importante. El tema de la corrupción nos había afectado y la predictibilidad de los proyectos que venían era algo que teníamos que anclar, ¿no? Es decir, cuál era tu pipeline de proyectos en los próximos 10 años. Número 3 era la eficiencia del uso de recursos. En esto todavía no hemos sido muy buenos, pero claramente economía 101 hay demandas ilimitadas y pocos recursos y hay que asignarlos de manera eficiente. Entonces acá lo que teníamos que hacer era señalizar claramente con el presupuesto aprobado a dónde íbamos a invertir. El Perú y pocos países no pueden hacer la línea 3, 4 del metro, más una carretera central, más un gasoducto al mismo tiempo, porque simplemente las reglas fiscales no te permiten tener ese nivel de gasto en función a los ingresos que tenemos, ¿no? Y acá era parte de un proceso de sinceramiento también de, oye, ¿cómo vamos a invertir y de qué manera? Porque al final
Lo más importante es que los proyectos se terminen y que se terminen a tiempo y dentro de sus costos para dar un beneficio a la población, ¿no? Y acá estamos hablando de proyectos básicamente de servicios públicos, ¿no? Carreteras, agua, desagüe, electricidad, residuos sólidos. Y el cuarto era los desincentivos a la corrupción, ¿no? Si tienes una hoja de ruta clara, una visión hacia dónde quieres ir, tienes una cartera de proyectos y tienes un presupuesto asignado, lo que haces es reducir los espacios para que la corrupción o empresas que no se han comportado de manera adecuada puedan marcar la agenda de desarrollo del país. La agenda de desarrollo del país tiene que ser conversada con el sector privado definitivamente, pero al final es un proceso de diálogo y donde no tiene que ser marcada de manera unilateral por el sector privado. Si entramos ya en más detalle a ver las regiones, algunas características, y acá es importante porque vamos a ver unas características macro que se diferencian de lo que vimos hace unas semanas en Cusco, Puno y Apurímac, ¿no? Perdón, Abancay, que es Apurímac, es cierto. La brecha de infraestructura en esta zona es mucho más moderada que en otras partes del país. Tiene unos indicadores relativamente estables, también en comparación con el país, no con países de desarrollo. Estoy hablando a nivel de comparación. Los conflictos sociales, según la información de la Defensoría del Pueblo, no están concentrados en esta parte del país y tiene un potencial minero importantísimo, ¿no? Entonces es cómo estas cuatro variables las ponemos juntas para que pueda existir un desarrollo importante. Entonces, si vemos la brecha de infraestructura, esto lo he mostrado antes, pero cuando se hizo el cálculo de la brecha de infraestructura, básicamente salió que el Perú en el largo plazo tenía 363.000 millones de déficit de infraestructura, ¿no? O sea, básicamente, si el Perú quisiera cerrar su brecha de infraestructura, tendría que invertir el 49% de su PBI, que es muchísimo dinero. Ahora, es importante resaltar que esta brecha, estos 363.000, es una brecha de acceso. Es decir, en agua y saneamiento lo que se está midiendo es si tienes una conexión de agua o no a tu casa, pero no está midiendo si recibes 24 horas de agua al día y la calidad del agua que estás recibiendo. En agua y en saneamiento, ¿no? En electricidad, igual, mide si tienes electricidad, pero no mide la cantidad de cortes o la potencia que tienes para poder operar, ¿no? Y esto es importante porque si tú trabajas con 10 máquinas de coser y la máquina de coser se para cada hora o cada 45 minutos, claramente afecta la productividad de tu empresa. Y educación es un dato bien interesante, ¿no? La brecha es la más pequeña de todos los sectores, pero es porque acá lo que está midiendo es si existe el colegio o no. No te está midiendo si ese colegio está en buenas condiciones y no te está midiendo la calidad educativa también, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy en día en el sector de educación es que sí, se hicieron muchísimos colegios en los años 90 y en el 2000, pero hoy en día esos colegios, muchos tienen problemas de calidad, ¿no? O no tienen agua, o no tienen luz, no tienen internet, no tienen cerco perimétrico, o las estructuras son muy débiles. La brecha más grande está en el sector transportes. Carreteras es donde tenemos un déficit enorme. Ferrocarriles, puertos y aeropuertos, ¿no? Básicamente lo que estoy haciendo es el sector transporte, romperlo en 4 subsectores. La brecha es de 106.000 en el sector transportes, pero nuevamente no considera el OPEX, es decir, considera el gasto de capital de una infraestructura, pero no la operación y mantenimiento, no considera la calidad y no considera la resiliencia.
La resiliencia y la calidad se han vuelto sumamente importantes, porque no es lo mismo, a ver, en tema de calidad, moverte por una carretera como las Irsas que moverte por una trocha carrozable. Y la resiliencia es muy importante porque es lo que hace que esa infraestructura sea duradera en el largo plazo. Por ejemplo, cuando pasó el fenómeno del Niño, no sé si se acuerdan, se cayó uno de los puentes que conectaba La Libertad con Lima, y esto afectó muchísimo cómo se movían los productos. Y también cómo la gente podía llegar a ser atendido en un hospital o no. Hace unos años, no me acuerdo, fue en el 2018, hubo en Arequipa un temblor en Atico, y la carretera se vino abajo y hubo desconexión durante muchísimos días. Y ahora que estamos viendo las noticias con los temblores, hay que pensar también en el tema de la resiliencia en la infraestructura. No se trata de hacer una obra por hacerla, sino que esa obra en verdad sea adecuada para la gente y sea duradera en el largo plazo. Las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo te dicen que cada dólar invertido en resiliencia, en infraestructura, en el largo plazo te ahorra $7. Ahora, si vemos datos más concretos de cada una de las regiones, vemos que en las tres los indicadores de infraestructura están por encima del promedio nacional. Y esta es data reciente del INCORE, que acaba de publicar el nuevo estudio de competitividad regional. Y si ven, en acceso a agua, electricidad, en las tres estamos por encima, las tres regiones por encima del promedio nacional. En la red vial local pavimentada igual, y en acceso a telefonía también. ¿Deberíamos estar contentos? Sí, porque estamos por encima del promedio nacional, pero el promedio nacional también hay que verlo con detalle, ¿no? Cuando hablamos de acceso a telefonía, estamos hablando de 3G, no estamos hablando de 5G, y hay que tomar los números con cuidado. Acuérdense que los promedios esconden los extremos, y esta data tiene que ser tomada como eso, ¿no? En nivel de pobreza, bueno, Moquegua siempre ha estado liderando los índices, tiene la menor pobreza, a niveles, el promedio nacional es 26%, tanto en Tacna, Moquegua como en Arequipa está por debajo de ese promedio, ¿no? Entonces, si vemos, acá ya es una comparación de las tres presentaciones que hice. Si vemos la pobreza promedio en la región sur, es menor en la zona que estamos analizando hoy en día, ¿no? En esta primera zona es 29%, en Puno, Cusco, Apurímac 31%, y en esta región es 15%. ¿Cuál es el mensaje acá? Regresando a esa primera lámina de las premisas, es que vemos indicadores que son indicadores macro, que son más atractivos para las inversiones, ¿no? Contra mejores indicadores tengamos, hay un clima más favorable para poder invertir. En conflictos sociales, si vemos en Arequipa, tenemos activos 2 conflictos sociales. En Moquegua tenemos 5 activos, y en Tacna tenemos 1. Y nuevamente, si hacemos una comparación con las 3 series que se han hecho, ven que esta zona tiene muchos menos conflictos sociales activos, solamente tiene 8, en comparación a las otras zonas, donde habíamos visto 22 y donde habíamos visto 34. Entonces, y nuevamente hay que ir con cuidado, pero vemos indicadores macro que están mejores que en las otras zonas del país, y vemos menor conflictividad social. Con lo cual, hay un ambiente más favorable para la inversión.
Y acá es donde quiero empezar a separar de las condiciones macro y las condiciones sociales que existen frente a la cartera de proyectos que hay en la zona. Entonces, ¿cuáles fueron los proyectos que fueron priorizados? Y después de los proyectos PENIC voy a pasar a los proyectos mineros. Pero, ¿cuáles eran los proyectos de la zona sur priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura? ¿No? El primero es Majesiguas, un proyecto que no sé si vieron las noticias, se firmó ayer la adenda después de unos 5 años de negociaciones, un proyecto de inversión de 650 millones de dólares, con 38.500 hectáreas. Cualquier parcela no puede ser de menos de 200 hectáreas. Un proyecto que probablemente le vaya a cambiar la vida a mucha gente en el sur del país, ¿no? 145.000 empleos formales. Y lo importante de Majes Siguas es también que brinda un piso ecológico distinto para exportar nuevos productos, pero el sistema hidráulico provee también para que se generen 2 hidroeléctricas en Yuta y en Yucta, por una inversión de $1.000 millones y una generación de, si no me equivoco, son 480 megas. Entonces, el proyecto es importantísimo y felizmente se ha firmado la adenda ayer y esperemos que esto siga adelante, ¿no? Es un proyecto que ya tiene 27.1% de inversión. No sé si se acuerdan, pero cuando conversábamos la última vez, casi todos estos números estaban en cero. Acá vemos unos números que son más atractivos, ¿no? ProRegión es un proyecto que se inició en el gobierno del presidente Vizcarra, que son carreteras de penetración más pequeñas para que los pequeños productores puedan aprovecharlas y conectarse con los mercados, y va avanzando. El otro proyecto es el SITGAS, que es el gasoducto, pero este es un proyecto que lamentablemente sigue paralizado y no hay claridad qué es lo que se va a hacer, ¿no? No hay mucho que decir del gasoducto porque el gobierno aún no ha dado señales hacia dónde vamos a ir. Y si vemos Tacna, el proyecto que se priorizó más importante era Vilavilani 2. Los que conocen Tacna tiene un problema de agua, lo ha tenido durante muchísimo tiempo. Y este era un proyecto para poder traer agua desde la parte alta y poder irrigar el valle, sobre todo en la Yarada, ¿no? Con una incorporación importante de nuevas hectáreas y también daba agua potable, ¿no? Y estaba ProRegión, que también es un proyecto de carreteras de penetración. Ahora, voy a pasar a los proyectos mineros y después voy a regresar. Acá lo que pueden ver también es, de manera muy pequeña, cuáles son aquellos proyectos que son importantes. Acá también, bueno, está Hilo como parte del tercer grupo de aeropuertos. Y estaba la presa de Yanapugio. Esta es una presa importante, que era lo que iba a ser Paltiture. Después se puso Yanapugio, que era para básicamente poder irrigar el Valle del Tambo, ¿no? Que en el Valle del Tambo había un problema de agua y saneamiento importante, que había que solucionar y se solucionaba con esa presa, que era una presa más pequeña que Paltiture. Importante resaltar las OXIs que se han hecho. Las empresas mineras en Arequipa han tenido mucho éxito con las obras por impuestos. En el Valle del Tambo, creo que hace unas semanas ya se inauguró el hospital de Cocachacra. Se han hecho importantes inversiones con este mecanismo, ¿no? Pero esos se escapan a lo que es el plan de infraestructura. Pero el plan de infraestructura, ya que estamos hablando de esto, pone como ejemplo el Valle del Tambo como un territorio que debe ser planificado de manera adecuada. Es decir, si quieren tener minería y agro al mismo tiempo, hay que hacer inversiones importantes en salud, en educación, agua y saneamiento,
y pensar el desarrollo del Valle del Tambo de una manera donde hay que tener un paquete de proyectos que se puedan implementar de manera rápida y de distintos sectores, ¿no? Cuando uno iba al Valle del Tambo, no sé si era en Valdivia o en Inclán, uno tenía un médico que trabajaba, bueno, creo que eran 3 días a la semana y de ahí se tenía que mover a otra parte. El tema de salud era un problema. Entonces, si uno hace una mirada más pequeña y más enfocada del Valle del Tambo, ahí hay muchísimo espacio para empezar a pensar de manera más inteligente cómo se quiere hacer el desarrollo para poder tener inversión minera, sobre todo cuando es tan cerca, ¿no? El ejemplo que yo siempre uso es el ejemplo del aeropuerto de Ámsterdam, que hubo una discusión durante muchos años si se quería tener agricultura, el cultivo de flores y otras hortalizas, o tener un aeropuerto más grande. Y lo que hicieron los holandeses fue, mediante un proceso de diálogo, tener el aeropuerto y tener los cultivos, los que han estado en el aeropuerto, lo cerca que están los cultivos, y fue un planeamiento de años de poder ver cómo se podían potenciar las dos actividades, ¿no? Y eso fue un ejercicio que ha funcionado ahí y en otras partes, que no se usa mucho en Perú. Hay instrumentos legales, pero bueno, tenemos un problema hoy en día de gestión y de funcionarios que lo hace más complicado, ¿no? En tema de los proyectos mineros, si vemos Arequipa, los que están en producción son todos los que están ahí, una cartera bastante interesante. Y si vemos los que están por ser ejecutados y los que todavía están por entrar, ¿no? Acá está el caso emblemático de Tía María, Pampa y Pongo, que bueno, no ha ingresado, acá no hay conflicto social, en Tía María sí, y bueno, Zafranal que está cerca en la parte alta de Majes, ¿no? Pero tenemos una cartera bastante interesante en Arequipa con un potencial importante, y claro, estos proyectos van a poder ser viables y se van a poder ejecutar sin mayor problema en la medida que el Estado pueda hacer un desarrollo de infraestructura para beneficiar a las personas, ¿no? En Moquegua y Tacna, Moquegua, bueno, tenemos los proyectos que están en producción, los que están en construcción, y los que están en evaluación todavía. Y los que están, perdón, esto era Moquegua, esto es Tacna, nuevamente una cartera interesante, no tan interesante como la de Arequipa. Arequipa, bueno, es un territorio más grande, pero nuevamente todos estos proyectos van a ser viables sin problemas sociales, en la medida que tengamos en paralelo un desarrollo de infraestructura importante. Esto es básicamente los proyectos mineros y cómo conversan con el corredor minero, que llegas de alguna manera también es parte de, no es el corredor minero exactamente, pero acá podemos ver el desarrollo general de todo un territorio, ¿no? No deberíamos ver solamente las regiones, sino que tenemos que tener una mirada mucho más grande. Problemas y propuestas, acá voy a pasar rápidamente porque esto ya lo hemos visto antes. Para hacer esta infraestructura, los contratos durante mucho tiempo, sobre todo en APPs, han sido diseñadas de manera inadecuada. El aeropuerto Jorge Chávez dijeron que se iba a entregar los terrenos en un mes, nos demoramos 11 años, y así sucesivamente nos hemos visto forzados a firmar adendas que llevan a sobrecostos y arbitrajes, ¿no? La permisología sigue siendo un problema, tenemos que ser mucho más ágiles y no trabar los proyectos, y claramente hay un problema de capacidades. En este gobierno se ha evidenciado más con nombramientos poco diligentes y poco oportunos para el desarrollo de infraestructura. Claro ejemplo es el de Amalia Moreno, una ejecutora de la reconstrucción con cambios que lamentablemente ya no está ahí, ¿no? Y así deberíamos tener funcionarios que puedan ejecutar.
Fiscalización, esto tiene que ver más con el tema de las vías. Solamente se fiscaliza el 8% de las vías y no incluye las vías regionales. Entre el 80 y 85% de los camiones de carga son informales y tenemos el parque automotor más antiguo de la región, ¿no? Con lo cual todo esto destruye las carreteras que tenemos, incrementan la emisión de carbono y al final termina afectando la poca infraestructura que tenemos, ¿no? Accidentes, tenemos la cifra más alta de la región, lo que demuestra, estos son números grandes de Perú, ¿no? Esto pasa sobre todo en la carretera central, no tanto en el sur. Y nuestras redes regionales y vecinales no están debidamente mapeadas, ni los accidentes, hay mucha informalidad, ¿no? Propuestas para destrabar los proyectos de infraestructura. A ver, claramente hay que empezar a planear y hay que empezar a pensar, y esto es bien importante de cara a los gobiernos regionales. Lo que vamos a tener en octubre son nuevas autoridades, y acá la pregunta que hay que hacerle a las autoridades es si van a continuar haciendo los proyectos que ya han sido declarados viables y que ya tienen un presupuesto asignado, o van a querer refundar la región. Y ahí hay que impulsar mucho una discusión para que se hable de cuáles son esos proyectos y exista cierto consenso de qué es lo que se tiene que implementar, ¿no? Yo estuve hace poco en Puno y se hablaba de la petroquímica, del malecón de Puno, se hablaba del puerto seco, y cuando claramente lo que Puno necesita es agua y saneamiento en la ciudad de Puno, igual en la ciudad de Juliaca, y una conectividad, un aeropuerto que esté funcionando los 365 días del año, ¿no? Pero no hay consenso acerca hacia dónde tenemos que dirigir los recursos. El diseño de contratos tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, y un manejo de proyectos y programas de infraestructura que sean adecuados, ¿no? Tenemos que tener gestores que sepan manejar proyectos y que sepan de gerencia de proyectos. Los que hemos estado en el Estado, muchas veces no tenemos gerentes de proyectos. Y armar estos programas de desarrollo, o sea, deberíamos estar en capacidad en el Valle del Tambo, de poder gestionar plantas de tratamiento, colegios, salud, agua y saneamiento al mismo tiempo y tener una visión de ese territorio, pero lamentablemente eso no existe en el Estado peruano, es muy escaso. Incluso los programas que son solamente de un sector, por ejemplo, los colegios Bicentenario, que solamente un proyecto de manejo de un sector, resulta ser a veces muy complicado. Y ya para ir terminando, esta encuesta es bastante interesante. ¿Cuál es la prioridad de los candidatos, no? ¿Cuál debe ser la mayor prioridad de los candidatos en las elecciones regionales? Y llama la atención mucho a ver, primero luchar contra la delincuencia y contra la corrupción, pero miren el segundo indicador, ¿no? Que prioricen la colaboración entre el sector privado y el gobierno para generar más empleos. Se está hablando, y esto es una encuesta, estos son números reales y data importante, ¿no? La importancia de cómo el sector privado trabaja con el gobierno para generar empleo, ¿no? A ver, el empleo no es en función básicamente de la infraestructura, cuando generas una carretera, cuando uno invierte, ¿no? Entonces hay que ponerle bastante ojo a esta encuesta, porque nos está diciendo algo que quizás no todo el mundo está viendo, ¿no? La gente está pidiendo la participación del sector privado. Y en las elecciones de 2022, ¿cuál es la relación con los proyectos de infraestructura? Nuevamente, las autoridades llegan con esta iniciativa de refundar la región. En Puno nos dijeron, acá cuando llega un gobernador quiere crear, quieren que Puno sea París, ¿no? Y, a ver, no les da el tiempo ni nada cuando hay cosas que se caen de maduras, ¿no?
Y acá es importante porque la sociedad civil y el sector privado deben identificar los proyectos que realmente son necesarios. Esos proyectos que han sido declarados viables, que tienen presupuesto asignado y que tienen el expediente técnico. Imagínense un proyecto de 30 millones de soles que ya tiene esas tres condiciones y el gobernador de turno no ha tenido tiempo de ejecutarlo y llega un nuevo gobernador. Lo pone en el cajón o lo ejecuta. Si lo ejecuta, en 12 meses va a tener resultados y un beneficio a la sociedad. Si no lo ejecuta, y ya tiene presupuesto, tiene viabilidad y tiene expediente técnico, lo único que tiene que hacer es ejecutar. Entonces las regiones deberían empezar a mirar en el debate de las elecciones regionales que va a empezar después del 28 de julio, esa cartera de proyectos que tienen estas tres condiciones. Y son proyectos, y ya tienen una habilidad, que son sumamente relevantes, que reducen las brechas, se encuentran trabados, porque hay, por ejemplo, si uno habla de Vilavilani, creo que en este momento está trabado, no es un proyecto priorizado, es un proyecto que tiene presupuesto y probablemente tenga algunas trabas. Y así les puedo contar la historia de las 10 plantas de tratamiento de Puno, les puedo contar el problema de Chavimochic, lo longitudinal de la Sierra Tramo 4. Hay que identificar por qué están trabados y qué es lo que se tiene que hacer para que caminen. Nosotros en la CONFIEP estamos trabajando en una metodología para poder identificar estos proyectos y contribuir en el debate de poder identificarlos, cómo se identifican y también dar algunas ideas de cómo pueden ser destrabadas. De manera general, lo que tenemos es una región en comparación con otras regiones, una macro región, en comparación de otras zonas del país, con una conflictividad social no muy alarmante. Tenemos unos indicadores sociales y económicos interesantes y una cartera sumamente potente de proyectos mineros. Y acá la pregunta es, ¿cómo hacemos que conjuguen estas buenas noticias y con todo el potencial y no dejar el desarrollo relegado, ¿no? Con eso, Pablo, estaría terminando. Muchísimas gracias. Rumbo a Perumín 35. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú.
RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35. Enseguida vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas y vamos a tener la presentación, los comentarios de cada uno por un espacio de 7 minutos. Invitamos en primer lugar a Washington Ceballos, rector de la Universidad Nacional de Moquegua. Un saludo a Gabriel por su interesante exposición y a los amigos que comparten el panel, Corine y Jorge. En principio, me gustaría hacer un comentario de orden metodológico a propósito de lo que decía Gabriel, que hay que tomar los números con mucho cuidado, ¿no? Porque no siempre reflejan la realidad. No voy a hacer una presentación, no se preocupen, solamente quería, Gabriel ha presentado las cifras del Instituto Peruano de Economía. Estas son las cifras de Centrum, de la Católica, que también calcula el índice de competitividad regional. Sin embargo, la lectura es totalmente diferente, ¿no? Es menos optimista o, diría, más objetiva y realista quizás. Vemos que Moquegua ocupa el segundo lugar, Tacna el cuarto, Arequipa el quinto, pero sobre un puntaje de 100, realmente estamos en la categoría de muy bajo, ¿no? A pesar de que somos los departamentos con mayor competitividad respecto al resto del país, lo cual, como decía Gabriel, quizá nos debería tener contentos, pero la calificación de muy bajo nivel de competitividad creo que es la realidad, ¿no? A pesar de que también incluyen otras variables, otros indicadores, por supuesto, ¿no? Y vean en infraestructura, ahí la cosa es peor, ¿no? Lima está con 50 puntos, Arequipa, que ocupa el segundo lugar, está en la mitad, 25 puntos, Tacna en el 11º lugar con 14 puntos y Moquegua en el 14º lugar con 12 puntos, que de acuerdo a la calificación del Centrum es de extremo bajo, ¿no? O sea, más bajo ya no podemos estar en términos de competitividad ni infraestructura. Entonces, y esto en realidad nos debería preocupar, ¿no? Porque claro, podemos ocupar el primero, segundo lugar, tercero, pero en un contexto en donde realmente los competidores pues están con niveles ya demasiado bajos, ¿no? Y creo que eso nos debe impulsar más bien a justamente tener una mirada de qué hacer, ¿no? Para remontar esta situación, estos niveles de competitividad. Y en ese contexto, entonces, yo quisiera entrar ya a comentar varios aspectos, ojalá que el tiempo lo permita. Creo que hay un aspecto importante para la macrorregión sur, tanto para Arequipa como Moquegua y Tacna, que es el tema de puertos, aeropuertos y ferrocarril. Pero no solo como una mirada interna, sino más bien aprovechando la ubicación geoestratégica que tenemos respecto al Asia y respecto al continente sudamericano, ¿no?
realmente Hilo, nosotros tenemos en Hilo 5 hasta 7 terminales portuarios, pequeños terminales portuarios, pero con niveles de carga y movimiento de naves muy limitado, ¿no? El terminal está a cargo de Napu Perú, ¿no? Nunca se permitió la concesión y la inversión privada, y vemos que Matarani, que estaba en igual situación hace años atrás, pues ahora está compitiendo ya con los puertos del vecino país de Chile, ¿no? Arica, Iquique. En el transporte aéreo, Hilo otra vez tiene un aeropuerto, pero tenemos un solo vuelo a la semana, los días miércoles, ¿no? Cuando yo estimo una mayor demanda y hay que invertir en todo caso en este aeropuerto para que pueda tener mejores condiciones, ¿no? Si comparamos pues con el flujo que hay en Tacna y Arequipa, entonces, otra vez, de nada vale estar en el primero o segundo lugar de competitividad si tenemos un aeropuerto ahí con tan poco movimiento, ¿no? Y la gran esperanza, la gran aspiración que tenemos, y creo que esa aspiración la compartimos con Arequipa y Tacna, es pues del ferrocarril que nos pueda unir con el resto de Sudamérica, ¿no? Con Bolivia, Paraguay, Brasil, en fin. Sueño que por supuesto, y soy consciente, es de muy largo plazo, pero hay que iniciarlo, ¿no? El largo plazo empieza hoy. Otro comentario que quisiera hacer es sobre la red vial. Fíjense, en nuestra región, Arequipa, Moquegua y Tacna, somos terminales de la interoceánica, subutilizada, como todos conocemos. En el caso de Moquegua, tenemos la carretera binacional con Bolivia, ¿no? Y por supuesto la Panamericana. Pero internamente, la red vial, ustedes saben, es integradora, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestras 3 provincias en la región Moquegua no están unidas por una red vial adecuada. Gabriel hacía mención precisamente a este proyecto que uniría, ¿no? Proregión creo que dijo que se llamaba, pero el proyecto que se inició en 2011, fíjense, 2011, van más de 10 años y el proyecto no se termina. Es más, el proyecto está paralizado hace más de 2 años. ¿Ah? ¿Qué les parece? Así, el largo plazo va a ser más largo todavía, ¿no? Cuando esa vía la necesitamos con urgencia porque es la que va a permitir integrar internamente a los pueblos, a los distritos, a las provincias de nuestra propia región. Por otro lado, tenemos una red vial departamental no pavimentada con inadecuadas condiciones en el orden del 85%. Y aparecemos como la segunda región competitiva. No sé cómo podemos ser tan competitiva con esos niveles o con esos indicadores, ¿no? El porcentaje de localidades con población de al menos 100 habitantes sin cobertura de telefonía móvil es de 73% en Moquegua y de telefonía pública de 87%. Y yo creo que esto sí es preocupante, ¿no? Aparecemos como las regiones menos pobres, es cierto, en comparación a las demás, pero tenemos estas brechas que ciertamente las tendríamos que cubrir. Y finalmente, para no abusar del tiempo, en el campo del servicio del agua, ustedes saben, Moquegua, Tacna, estamos pues en pleno desierto de Atacama y nuestro problema histórico ha sido el abastecimiento de agua. Moquegua tiene apenas una represa, que es Pasto Grande. Es más, la compartimos con Arequipa a través del Valle Tambo, ¿no? Pero proyecto otra vez, que empezó por los años 80, estamos ya 40 años después y no termina el proyecto y las aguas no llegan donde debían llegar, a las lomas de Hilo, para irrigar esas pampas que están sedientas de agua, ¿no? Por otro lado, tenemos una excelente cobertura de acuerdo a los indicadores de competitividad del servicio de agua a domicilio, ¿no? 95%. Pero, lamentablemente, solo el 42% es agua tratada, es agua potable.
La demás es agua entubada, ¿no? Y eso hacía muy bien mención Gabriel, de que hay que tener cuidado con lo que miden realmente estos indicadores. Y finalmente en Hilo, que es un puerto pesquero industrial, solo tiene cobertura de agua 13 horas diarias en promedio, y agua de muy pésima calidad, ¿no? Incluso agua con alto contenido de boro, de arsénico, que a pesar del tratamiento, pues no es un agua de calidad. Entonces, termino mi comentario señalando de que ciertamente somos de las regiones más competitivas en el país, pero tenemos todavía muchas brechas en diversos, no solo en infraestructura, sino en diversas áreas que cerrar, y eso obviamente tiene que demandar el esfuerzo de todos, no solamente del Estado, sino de la actividad privada, y en nuestro caso, como representante de la Universidad Nacional de Moquegua, también la academia, ¿no? En un esfuerzo compartido, concertado, para promover el desarrollo de nuestra región y ojalá en adelante de la macrorregión sur. Muchas gracias. Gracias, Washington. Agradecemos los aportes y los comentarios. Ahora le damos el turno a Corín Flores, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tacna. Adelante, Corín. Muchas gracias, don Pablo. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar la brillante exposición de don Gabriel Dali, lo cual, no solamente desde el tema que han escogido para esta noche, ¿no? Este jueves minero, sino el sentir que realmente estamos unidos, ¿no? Como macrorregión, Tacna, Arequipa y Moquegua. Y hablo, en primer lugar, por Tacna, porque Tacna, siempre decimos donde empieza la patria, ¿no? Por Tacna heroica. Pero sí, en general, para mí es valioso todos los aportes que están dando, porque no solamente nos permite ser más conocedores de todos los índices que nos han mostrado, sino que vemos que de alguna manera nos unen casi un sentimiento por igual. Ver que la minería es el primer parangón, el primer rubro más importante de nuestro país, y que el día de hoy, lamentablemente, si bien es cierto, para muchas regiones, como en el caso de Tacna, nos ha constituido de mucha algarabía recibir tanto dinero como que se ha recibido en esta semana en las arcas del Erario Nacional, del Banco de la Nación, depositadas para todas las cuentas de todas las municipalidades ediles, gobierno regional. Hemos recibido 849 millones, pero de las cuales igualmente ustedes, por la subida de los minerales, el tema de los commodities, nos ha permitido pues que este año sea un año de bonanza, ¿no? Para pensar en poder hacer obras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la OCDE nos viene diciendo, ¿no? Esta organización, la importancia que hay dentro de la cooperación, ¿no? Y desarrollo económico, el tema de las infraestructuras, y poder llegar a ese bienestar, ese fin común que debería tener todos los ciudadanos en cada región. Vemos hoy por hoy pues que no se da tal como debería ser, ¿no? Porque si de alguna manera vemos a Don Washington, que me ha antecedido también, de forma azorada, ver que, oigan, pero en los índices es un poco disímil a lo que yo vivo en mi región. Yo igual trasladaría lo mismo, ¿no? Si bien es cierto, nos preciamos hoy por hoy que Tacna está en los índices de educativos, de los primeros, estamos llevándolo ya por 7 años consecutivos, pero vemos una brecha educativa, aún vemos de que, si bien es cierto, salen muchos profesionales y no hay trabajo como lo que está sucediendo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, pero vemos esa falta de formación de lo que debería ser de repente, y un poco que ilustraba hace un momento Gabriel, la falta de preparación o de gerentes para poder hacer los perfiles o los proyectos y que al final no se queden botados, ¿no? Por ejemplo, en Tacna faltan
personas que puedan articular los proyectos, falta personas que realmente las universidades les puedan dar otro sentido y otra orientación también, no solamente empresarial, sino de qué manera pueden haber proyectos de infraestructuras importantes que se puedan desarrollar en la región y que somos honestos, no lo tenemos acá en nuestra región, no usamos de ellos, no hay que estar buscando fuera. Por otra parte, tenemos problemas graves que, si bien es cierto, ha ocurrido a nivel nacional. Por ejemplo, no tenemos un hospital, se invirtió mucho dinero para un hospital y salía justamente el dinero del canon minero, y al final lo tenemos ahí con denuncias, con tema de adendas y más adendas, y que en el momento de la pandemia no tuvimos ni el hospital general, ¿no? Porque lo tumbaron, empezó en construcción, y al final estuvimos con un hospital de salud tratando pues de paliar un poco el tema de COVID y las otras enfermedades, ¿no? Y así como esto, hay muchas obras que se van quedando, y el motivo de reflexión que estamos llevando, ¿no? Dentro del periodismo, dentro de los colegios profesionales, todos los decanatos, la misma cámara, todo es, ¿y ahora, no? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Hay que estar vigilantes, ¿no? Por nuestra parte, como Cámara, hemos formado una, aparte como asociados, ¿no? Tenemos como digamos un patronato en el cual estamos vigilantes un poco de las obras. Y justamente el día de anteayer hemos estado en el gobierno regional, justamente con la autoridad, con el gobernador, y hablando y preguntando cuáles son los próximos proyectos que van a dejar, ¿no? Porque hace poco tuvimos pues la visita del presidente de la República con todo su Consejo de Ministros, como ha sucedido a lo largo de todo el país, más de 17 consejos de ministros, que al final no vemos que haya arribado a mucho, ¿no? Todos hemos presentado propuestas, nosotros hemos presentado la agenda Tacna que se ha trabajado, de proyectos que se necesitan a través del ministerio, o qué proyectos se están quedando en las distintas carteras, y de qué manera podríamos salir adelante, ¿no? Y nuestros proyectos marcos importantes que se han trabajado es un poco lo que hablaba Washington, bastante sobre la conectividad, sobre la carretera Tacna-Colpa-La Paz, para poder llegar a una Bolivia, ¿no? Tenemos proyectos como el artículo 71, que de repente me desvía un poco la atención, pero que somos 9 regiones, que tenemos en detrimento del artículo 71, en el cual no pueden haber, bueno, inversiones, tanto comprar como alquilar tierras dentro de los 50 kilómetros. Tenemos una zona franca, que es la Sofratacna, en la cual nos han quitado desde 2016, entonces genera un montón de perjuicio económico, y sobre todo empresas que apuestan, que vienen empresarios de distintas latitudes a querer pues trabajar en Sofratacna, y que no se puede, ¿no? Teniendo un puerto tan cercano a 45 kilómetros, que es más cerca que el de Hilo, en el cual el TPA, el puerto de Arica, circundan pues más de 1.700 naves al año, lo cual pues le da una logística y una operatividad bastante importante, ¿no? Ya sea para también el tema minero, que vienen desde el sur del Chile para poder abastecer las minas del Perú, como también lo que viene de ultramar a través pues también de este puerto, ¿no? Y que alimenta pues no solamente la región sur, sino que vemos a través de las importaciones como también llegan a las distintas mineras del norte para poder coayudar en su trabajo, ¿no? Que tiene. Ahora bien, sí, pues a través de todos los dineros que se han venido recaudando en Tacna, toda la población en su mayoría, siempre lo primero que saca a colación es: ¿y dónde están todas esas obras que deberían ser vitales, importantes, y que no se han desarrollado como debería ser, a pesar de los ofrecimientos que digamos que ya nos viene una campaña próxima? Y que al final pues los candidatos siempre nos plantean lo mismo para Tacna, y que al final no se concreta, ¿no? Desde, como decía hace un momento, desde un hospital que no lo tenemos, ¿no? Que está pues en centro de arbitrajes, está con denuncias, tiene 1000 situaciones, y al final ya se está hablando otra vez los candidatos que van a hacer un hospital nuevo, que hay que tumbarlo,
conclusión, todo lo que se invirtió como 200 millones se va a quedar pues a un costado porque hasta refieren pues que la infraestructura está mal hecha, ¿no? Y así como ello, vemos pues que por más que nosotros tratamos como sociedad civil, ser veedores, estar tratando de estar encima, o ver de repente que plantee, como ya está planteando, y ya le estamos escuchando, aunque ya está de salida, por ejemplo, el gobierno regional y el gobierno edil, hablando ya de obras por impuestos, ¿no? Ya anterior nos ha mostrado toda una cantidad de obras en las cuales pues van a empezar pues a ofrecerlas para que se puedan viabilizar con mayor, ¿no? O sea, a un tiempo más corto, pero que al final pues salir descontando en el transcurrir del tiempo, ¿no? El valor de ellas, pero no hemos visto pues que prioricen pues obras realmente como las que se necesitan. Entonces, al final vemos que el común denominador de todas las regiones, a pesar que estamos liderando, creo, estas 3 regiones, ser de los mejores, pero aún así no se llega a concretar esas infraestructuras que tanto se necesitan, ¿no? Sobre todo en el tema de la conectividad, en los servicios básicos, en tema de electricidad. Nosotros tenemos zonas altoandinas pues que deberían pues ya de gozar de un internet, de la luz y todo ello, y que al final vemos pues que no solamente van en detrimento de ellos, sino que se crean caldos de cultivo en las cuales pues en marcha o en situaciones que se habla de mineras, pues sí, con el corolario o el prurito de decir aguas, minas no, agua sí, ¿no? Porque hay mineras que también necesitan del agua y ellos también pues necesitan el agua para su pastoreo, para su agricultura, y que siente pues que la mina le quite el agua, o que no, por más mina que está, a veces no hacen la labor social que deberían hacer, o no saben, ¿no? De un principio cómo entrar a la población, y tenemos pues siempre comunidades, como en el caso de Payopuma, que en su momento estaba mencionando don Gabriel, con relación pues a este proyecto que es tan importante para nosotros, ¿no? Que se han invertido más de 297 millones, y en el cual está detenido, y que eso va a satisfacer la demanda agrícola, ¿no? De la región, y no solamente la demanda agrícola, sino también la demanda doméstica que se necesita, porque todos sabemos que Tacna pues es una cabecera de desierto, y a pesar de ello pues estamos tratando de ir conquistando, ¿no? Cuántas tierras que además son muchas fértiles, y que estamos logrando, ¿no? Tener productos de bandera y ser exportadores, tanto en el orégano, en la aceituna, en el aceite de oliva, pero que realmente podríamos nosotros extender aún más, ¿no? Sí tenemos conflictos pocos, ¿no? Como han calificado, pero no solamente en la campaña, sino hay momentos asiados que tenemos en que surge el tema contra la minería, ¿no? Que nosotros como Cámara también tratamos de sociabilizarlo, tratar de llevar eso a otro puerto y que la gente vaya entendiendo, pero sí me parece que a veces hay mineras, ¿no? Grupos mineros que les falta un poco eso, llegar mucho más a la población. Si bien es cierto, ¿no? Vemos, por ejemplo, el día de hoy, que al menos para mí es un tema muy importante, ¿no? Y para muchos, pero bueno, se ha formado otra mesa de diálogo, ¿no? Con los alcaldes de las zonas altoandinas, y en la cual, pues, el día de hoy recaló a la ciudad el premier, el señor Aníbal Torres, con el ministro de Agricultura y sus funcionarios, y con los funcionarios de alto rango de la empresa Sauder Perú, a inaugurar una represa en un distrito que se llama Candarave, ¿no? Que está en la parte alta, en las zonas altoandinas, y en la cual, pues, para muchos, no debía ser, para otros sí es la necesidad, se ha invertido 40 millones, y una represa es una represa y que sí se necesita, ¿no? Y, y vemos pues de poder sentirse contentos de una obra que va a generar, ¿no? Que va a ayudar, que va a contribuir en ese desarrollo, y una necesidad sobre todo, pues el día de hoy se maneja más tema político, ¿no? Que realmente ser una mesa técnica, y en las cuales pues muchos alcaldes no han querido participar, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Pero sí
a través de este canon minero y de las obras que puedan hacer de inversión algunas empresas, pues hay que recalcar y resaltar que es a través de ello que vamos mejorando. Si es cierto, no llevamos a la eficacia, a la eficiencia que quisiéramos, pero por lo menos hay más cosas que se puedan hacer, porque si por ahí falla un gobierno edil, ya sea distrital o el provincial, por ahí el gobierno regional ha hecho alguna obra que sí se siente, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de infraestructura, creo que hay que formar más conciencia, pedir a las mineras que hagan un poquito más de labor social, ¿no? Tener una sociedad más vigilante en cuanto a las obras, ¿no? Que se llegan a dar a través del canon minero y formar, ¿no? Formar más a los profesionales que vayan saliendo de las universidades en el tema de hacer los proyectos que tanto se requieren, ¿no? Y bueno, para Muchas nosotros es gracias. bendecido el canon minero. Gracias. Gracias por la Muchas atención. gracias. Rumbo a Perumín 35. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35. Invitamos ahora a Jorge Turpo, periodista de RPP Arequipa. Adelante, Jorge.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo empezaré diciendo, en Arequipa, nuestro último gobernador elegido fue una persona que, como hablando de infraestructura, su principal promesa de campaña era construir una réplica del monitor Huáscar en Mollendo, ¿no? O sea, apartamos de ahí. O sea, no carreteras, trenes, no, hacer una réplica del Huáscar. Y tenemos un alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, que bueno, actualmente viene construyendo un intercambio vial que empezó costando 60 millones, decía el expediente técnico, y ya se ha incrementado a 78 millones, 18 millones de soles más de adicionales. Y cuando se le pregunta, ¿qué pasó allí? ¿No? No, que dijo que los expedientes técnicos son hipótesis. O sea, se ha tirado años de historia de ingeniería y para él los expedientes técnicos son hipótesis de trabajo. O sea, no hay matemática ni cálculo, ¿no? Por eso son 18 millones más. Y luego, cuando pensábamos en Arequipa, decíamos, ¿qué proyecto puede articular a todo el sur del país? Y indudablemente creo que uno de ellos es el gasoducto al sur. Llega el presidente Castillo hace unas semanas, y pensábamos que iba a hablar de este proyecto, o de alguno que tenga impacto real en toda la región sur, o al menos en Arequipa, en sus 8 provincias, y dice, voy a financiar el tranvía eléctrico con 2.000 millones de soles. Un tranvía eléctrico en el centro de la ciudad. Bueno, podemos hablar del tranvía, lo que quieran, pero el tema es quién lo haría y cómo se está desarrollando ese proyecto. Omar Candia Aguilar ha desarrollado ese proyecto del tranvía eléctrico sin transparencia. Es una empresa francesa que le ha ofrecido vender su tranvía, pero ellos han hecho los estudios. O sea, los franceses que quieren traerle el tranvía han hecho el estudio, el perfil, 2.000 millones. Y es un alcalde que además ha colocado unos 5 kilómetros de ciclovías que han terminado destruidas. O sea, quiere manejar un proyecto de 2.000 millones de soles cuando no ha podido hacer una ciclovía. Y tiene un intercambio vial que empieza costando 60 y va a terminar costando 78 o más. Entonces, mi idea es esa, ¿no? Para mí es muy importante decir, ¿a dónde queremos apuntar en tema de la infraestructura? Si tenemos este tipo de autoridades, que además, algo, y es un punto, creo que fundamental, es que los gobernadores regionales se han convertido en segundos alcaldes. Se disputan veredas, se disputan vías, se disputan empedrados de calles, de vías. ¿No? Y esto viene desde el 2002, en que venimos, 2002, que venimos eligiendo gobernador regional, o que eran presidentes regionales. En Arequipa fue escandaloso, ¿no? En el 2002 fueron elegidos gobernador Daniel Vera Bayón del APRA y de alcalde Yamel Romero Peralta. Dijimos, wow, del APRA los dos van a trabajar de la mano. Nos sacamos la lotería. No. Alan García llegó a Arequipa a decir, tengo vergüenza de estos compañeros porque se andan peleando como perro y gato. Se disputaban veredas. Vera Bayón terminó haciendo intercambios viales en Arequipa metropolitana. O sea, no hay una visión de región y mucho menos de macrorregión. O sea, en el norte del país uno dice, un piurano, un trujillano, soy del norte, dice, ¿no? En el sur no ocurre eso. En el sur dicen, soy de Tacna, soy moqueguano, soy arequipeño. Y en Arequipa dicen, no, yo soy moyendí. No dicen, no. Le preguntan a Juan Carlos Oblitas y él no dice, soy arequipeño, dice, soy de Mollendo, soy de Camaná. En Moquegua dicen, soy de Hilo, ¿no? Entonces, no hay un sentimiento macrorregional. No hay ese macrorregional. Entonces, cuando fue elegido el Mercácer Ejica, Zenón Cuevas en Moquegua, a Zenón Cuevas Moquegua y a Dubiri, Walter Adubiri en Puno, dijo, bueno, ahí puede haber bueno, con su proyecto y sus locas ideas de cada uno, dijimos, al menos por primera vez va a haber 3 que piensen más o menos igual y algo harán por el sur del país. Bueno, pasaron meses, Adubiri terminó diciéndole que hace Ejica borracho, que no se puede conversar contigo porque siempre estás huasca, ¿no? Se pelearon por el agua. En fin, no pudieron hacer absolutamente nada y cada gobernador regional vive como en su feudo, ¿no? Gobiernan para su reino. Entonces, cuando el rector de la Universidad de Moquegua, el doctor Washington Ceballos, nos dice hay que pensar en proyectos macrorregionales como los puertos, aeropuertos. En los puertos, en Arequipa están tratando, ya lanzado la semana pasada, quieren reactivar el puerto Corillo, el proyecto del puerto Corillo. Pero ustedes creen que cuando empiecen a tratar de sacar ese proyecto, los moqueguanos y los tacneños van a salir a decir, ¿por qué? ¿Por qué otra vez Arequipa si ya tienen Matarani? ¿Por qué no hacen el puerto Grau, tan anhelado en Tacna? ¿No? Entonces, ¿de qué proyectos macrorregionales vamos a ver si hay ese individualismo? ¿No? Y
y tenemos gobernadores que se creen alcaldes. Y han encontrado una fórmula los gobernadores para, ante su ineficiencia de gasto presupuestal, hacer transferencias de dinero a los municipios. Entonces, Cáceres Yica, en plena pandemia, como él no creía en la pandemia y decía coman carne de llama para prevenir y curar, él siguió bailando huititi en las provincias de Arequipa, repartiendo cheques gigantes, transfiriendo 117 millones a los municipios. ¿Qué lograba? Adherencia de los alcaldes, porque los alcaldes de pequeños distritos que no tienen presupuesto decían, oh, bienvenido y alabado sea el señor Yica, ¿no? Que nos trae dinero. ¿Para hacer qué? Empedrado de vías, canales de riego, algo de impacto. ¿Eso lo va a sacar de la pobreza en la provincia de La Unión, la más pobre de Arequipa? No, no hay visión de sacar a la pobreza. Hay necesidad de decir, miren, mi gasto mejoró en ejecución 117 millones. Se debería, creo, y eso se lo voy a trasladar a Gabriel, si en su momento se debería legislar sobre eso, el tema de las transferencias, que también ocurre a nivel ejecutivo regiones. Ministerios que no ejecutan, transfieren dinero. Pero transfieren dinero no para solucionar temas de fondo, que es sacar de la pobreza a la gente. Y siguen con ese reparto de dinero. Y viajan distrito por distrito con su cheque gigante, repartiendo plata, atomizando el presupuesto. Cuando ese presupuesto regional debería ser pensado de manera articulada con el resto de regiones para proyectos macrorregionales. Mientras ocurre eso, yo creo que es pura quimera y fantasía, como dice el Valls, el pensar en una macrorregión con proyectos articulados y conjuntos. No va a ocurrir, porque cada gobernador que llega, él piensa en su proyecto político y cómo quedar bien con las ciudades grandes. No le interesan solucionar los temas grandes, y mucho menos los macros, ¿no? Son muy individualistas. Entonces, ver eso desde la parte política y desde la parte presupuestal, cómo hacer. Y mencionabas, Gabriel, también, que en la encuesta que se hace, la gente dice, además de luchar contra la corrupción, cómo que se articule, dice, la participación del sector privado. ¿Cuál sería esa fórmula? En Arequipa, digamos que funcionó medianamente bien la Asociación Civil Cerro Verde. Cuando crean el óvulo minero, ese dinero del óvulo minero lo maneja la Asociación Civil Cerro Verde, pero bueno, hicieron intercambios viales. Fue lo que los alcaldes también hicieron cuando necesitábamos hospitales, colegios. Nos han puesto ahí 3 intercambios viales que ni siquiera han solucionado el tema del transporte en Arequipa. Eso es otro asunto. Y ese óvulo minero se terminó convirtiendo en el gravamen minero en el gobierno de Ollantumala, su primera disposición, y se centralizó el uso. Y se desarticuló la presencia de las mineras que habrían tenido, digamos, hasta un impacto social y de acercamiento, porque la gente miraba y decía, esa obra la estás haciendo con dinero de la mina. Pero llegó Humala y, bueno, centralizó todo el manejo del óvulo, convirtiéndolo en gravamen minero. ¿Cuál sería ese modelo, Gabriel, de participación de la empresa privada en articulación con el sector público para generar obras? Ya me excedí el tiempo, con esas interrogantes te dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu aporte. Es pertinente recordar, soy el gerente de la Asociación Civil Cerro Verde y hemos desarrollado más de 350 proyectos con un presupuesto de 470 millones de soles. Si quieres mayor información, encantadísimo de poderla compartir. Los intercambios viales fueron algunas cosas, pero hemos hecho proyectos en salud, nutrición y educación, fortalecimiento de capacidad del sector público, en fin, son cosas que se pueden ir viendo y sin duda las compartiremos. Rumbo a Perumín 35. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú.
¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35. Muy bien, agradecemos el aporte de nuestros panelistas, sin duda con ópticas que van nutriendo este foro. Ahora es el momento de aclarar dudas, resolver preguntas del público. Y para esto, los que están conectados a través de la plataforma Zoom, los invitamos a realizar sus consultas utilizando el botón de preguntas y respuestas. Para ir comenzando, yo creo que, no sé si Gabriel Daly nos podría dar una réplica a los aportes de nuestros panelistas. Hay cosas importantes de las que se han hablado: obras por impuestos, gestión de fondos, canon, regalías, que ejecuta, fondos que tienen los gobiernos regionales y locales. Sin duda un tema de agenda planteado por Jorge que es interesantísimo, que es la cohesión regional, ¿no? No sé si nos podrías dar una réplica, Gabriel, por favor. ¿Al tema de la cohesión o en general a los...? A los temas que tú veas que podemos ir redondeando de cara a tu presentación, mientras esperamos algunas preguntas del público, de nuestros participantes para ir avanzando. Ya estamos cerrando nuestra participación este jueves minero, súper rico en muchísimas ópticas y muchísimas cosas que se ven y que nos atañan a todos. A ver, sí, claro. A ver, creo que es importante reforzar el comentario del rector Ceballos, de que los números hay que tocarlo con cuidado.
nuevamente, los promedios esconden los extremos y sí, yo me forcé bastante en decir que los números eran, daban a ciertas luces en comparación a otros territorios de Perú, pero tampoco deberíamos sentirnos como héroes, ¿no? Todavía hay muchísimos problemas de infraestructura y claro, hay que manejarlos porque pueden estar concentrados en una zona y hay zonas que son dejadas de lado, ¿no? Yo hablo mucho de Puno porque Puno tiene una parte de selva importante y a pesar de que no es el alcance de esta presentación, tiene una complejidad importante, ¿no? Igual en el caso de Tacna, ¿no? Eso por un lado. La última pregunta acerca de cómo puede contribuir el sector privado. A ver, yo honestamente creo que el gran problema que tenemos hoy en día, y sé que va a sonar un poco a cliché, es un tema de confianza. El sector público y el sector privado no hablan, no se sientan a conversar de una manera de confianza y una manera hasta inteligente. Yo trabajé en el MEF y yo participé durante 5 años en las negociaciones de la Adenda 13 de Majes Iguas, y las discusiones eran tremendas, ¿no? Y claro, el gerente de Autodema, por lo menos yo he visto a unos 8 gerentes. La rotación era altísima y claro, es un proyecto de 650 millones de dólares, y son proyectos que se devolvieron a las regiones como parte del proceso de descentralización. Pero claro, el proceso de descentralización se devolvieron algunos proyectos importantes, pero no se generaron las capacidades. Entonces, claro, la mesa no estaba balanceada a la hora de tener una negociación. Tienes me acuerdo que venían expertos en hacer presas y túneles de Europa, y las capacidades de Autodema no eran lo suficientemente fuertes. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo bien importante. Funcionó muy bien en Panamericanos de poder contratar los famosos PMOs o gerentes de proyectos para que acompañen al sector público en poder tomar decisiones y tomar decisiones con confianza, ¿no? No para que al día siguiente la Contraloría te esté poniendo sanciones y tener un respaldo tanto técnico como legal para que te sientas cómodo, ¿no? El tema del tranvía yo también lo he escuchado. Yo particularmente creo que, a ver, el tema del transporte urbano en Arequipa se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, es complicado, pero sí, pues manejar un proyecto de 2.000 millones de dólares no es fácil. Es muchísimo dinero, ni siquiera el aeropuerto Jorge Chávez cuesta 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, y claro, no puede ser posible que una empresa venga y te imponga el proyecto. Lo que se tiene que hacer ahí es un proceso competitivo que se llama una iniciativa privada autosostenible o cofinanciada, donde se presenta, donde el Estado revisa y después se saca un proceso de licitación. Hay todo un procedimiento establecido, hay una norma, la acaban de modificar, ¿no? Un decreto legislativo de asociaciones público-privadas que hay que saber manejarla, ¿no? Pero sí, tiene que empezar a haber un diálogo, y un diálogo sincero y de transparencia, y donde tienen que, a ver, hay malos empresarios, por supuesto que hay malos empresarios, y eso no deberían estar sentados en la mesa, pero también hay buenos funcionarios. Yo tengo 7 años, he trabajado 7 años en la función pública, y hay muy buenos funcionarios, y a esos hay que rescatarlos, y a esos hay que potenciarlos y capacitarlos para tener una mejor despliegue de infraestructura. Rumbo a Perumín 35.
Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta a la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35. Hay una serie de preguntas, las voy a meter en una bolsa y a ver si podemos ir respondiéndola tú y si alguno de los panelistas también podrían quizá darnos su opinión sobre el tema, ¿no? Hablan si esta nueva opción podría ser una reconformación de las regiones, ya que las regiones no se entienden y más que sumar, hay antagonismo en una u otra. De repente, el modelo de las regiones en el Perú, que es uno de los países más centralistas y dentro de esta situación, quizá habría que repensar el tema de las regiones. No lo sé, lo pongo en el tintero. Y probablemente un segundo tema, y es una pregunta que me parece súper válida, y nunca se habla de un gran proyecto ferroviario en el sur, ¿no? Para poder crecer. No sé si alguien sabe de algún proyecto que de repente pueda ser un proyecto interesante o reutilizar lo que se tiene o empujar una cuestión que pueda ayudar. Sin duda el tema de comunicación y transporte es un tema que es un problema en el Perú, ¿no? Entonces, y el sur no está exento de este tema. Entonces, ese par de inquietudes para poder ir
calentando motores en las respuestas. No sé si primero Gabriel o Jorge, Washington o Corín. Sí les pido, por favor, que seamos súper concisos, directo a la vena, porque ya estamos cerrando el tema. Si me permiten rapidito. Sí, Corín, adelante. Con respecto al tren, ¿no? Y es un tema de conectividad sumamente importante. Bueno, como saben, Tacna tiene su tren Tacna-Arica, ¿no? Y viceversa, y que llega hasta el muelle peruano y al TPA, al puerto mismo de Arica, ¿no? Que están colindantes. Con la pandemia, bueno, se desarticuló hasta ahí. Estamos impulsando y empujando para que otra vez se active, pero hoy por hoy nuestro tren solamente es un vagón, el 246, que tiene capacidad para 48 pasajeros. Pero en el 2016 se declaró de necesidad pública. De ahí se hicieron estudios y en los cuales se determinó que ese tren que queremos, que deseamos, que ansiamos, que venga desde Arica, Tacna, Sofra-Tacna, el aeropuerto como puerto seco, y que también tenga conexión hacia Arequipa, costó alrededor de 180 millones. Se puso dentro de los proyectos, ¿no? De los proyectos, quién deseaba, ¿no? Poder acceder a ese proyecto. De los cuales, por supuesto, los primeros que ofrecían eran empresarios chilenos, para lo cual se detuvo este proyecto, está ahí todavía, porque como comprenderán, para muchos era, ¿cómo era posible que si porque a veces vivimos, ¿no? Del pasado, lo entendemos y todo, pero si ese tren fue el que transportó a las tropas de nuestro héroe insigne Bolognesi hacia Arica, ¿cómo es que los chilenos van a tener, ¿no? Esa concesión o van a poder tener el tren, ¿no? Pero bueno, nosotros seguimos empujando a través de Sofra-Tacna ese tema del tren, no soy director ahí, y como Cámara de Comercio seguimos impulsando con el gobierno regional. El gobierno regional sigue hablando de esto. Bueno, también se le ha presentado entre la agenda Tacna al presidente cuando ha venido con todos sus ministros, porque supuestamente, como ha dicho, va a ser los 3.000 kilómetros de Tumbes hacia Tacna, y entonces ahí queremos anexar este proyecto, ¿no? Ese es por una Gracias, parte del Corín. tren. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos parece que puede ser importante. Dice, ¿cómo concatenar la incursión de la inversión a gran escala en educación de alta calidad para elevar la productividad y competitividad regional? Porque vemos una distancia años luz entre la infraestructura de transporte versus educación de calidad. El contexto de los proyectos de infraestructura solo es a corto plazo. Miren, el tema de educación es un tema sumamente importante y sin duda cada sector tiene su preponderancia y su peso específico, pero también nuestros invitados ponen en agenda este tema. No sé si Jorge nos podrías dar tu visión al respecto, directo a la vena. Gracias. Sí. No, es indudable, pero allí nuevamente al tema de los resultados, ¿no? Moquegua, Tacna lideran, digamos, en el tema educativo, pero lo que creo que la pregunta viene articulada con lo que había comentado la señora Corine, ¿no? Corine Flores, en el sentido de cómo mejoramos la oferta, sobre todo en la educación superior, para tener los profesionales acordes a la exigencia del mercado. Entonces allí yo se la dejo picando al rector de la Universidad de Moquegua, al doctor Washington Ceballos, que debe tener un mucho mayor conocimiento en cómo atender esa demanda del mercado a través de la educación superior. Muy bien, gracias. Efectivamente, el Perú, felizmente, desde hace algunos años, desde 2014, vive una reforma universitaria que no se producía por décadas y que ha permitido que los indicadores de calidad de la educación superior universitaria en el Perú comiencen a mejorar. Estamos lejos, ciertamente, de competir, por ejemplo, a nivel internacional. Ninguna universidad peruana está entre las 500 del mundo, para empezar.
Pero creo que siempre hay un punto de partida. Tiene que haber un punto de partida. Y ya lo hemos, el camino a recorrer lo hemos empezado, ¿no? SUNEDU en ese sentido, a nuestro juicio, ha jugado un papel fundamental de promover meritocracia, de promover evaluación, de promover exigencia de condiciones básicas de calidad. Ha cerrado universidades, cerca de 40 universidades, que eran una estafa para la juventud, pero lamentablemente la injerencia política, como vemos en el Congreso, da lugar pues a que en vez de promover que se avance y que vayamos a los objetivos superiores como nación, vamos a un retroceso, ¿no? Acaban de darle un golpe, yo no diría mortal, pero un golpe duro, ¿no? A esta reforma universitaria. De tal manera que creo que por fin las universidades, por lo menos yo hablo por las universidades públicas, hemos tomado conciencia de que efectivamente hay que tener una mejora permanente. Hay que estar dispuestos a ser evaluados. Hay que poner a la universidad al servicio del desarrollo del país. A que la universidad tenga una interrelación con la actividad privada, por ejemplo, que no se da todavía en el país. En Estados Unidos, en Europa, quien investiga para la empresa es la universidad. Pero aquí todavía, a propósito de confianza, todavía no hay esa confianza en la universidad, ¿no? La empresa privada no confía en la universidad. Todavía. Espero que a medida que vayamos mejorando, podamos hacerlo. Y finalmente, lo del canon que hablaban, el uso del canon. Miren, una crítica que se hacía y se hace todavía a los gobiernos locales y regionales, pero particularmente en lo que me corresponde a las universidades, es que teníamos guardado el canon. Y efectivamente hay universidades que lo tienen guardado y que no gastan. Mi universidad llegó a tener 250 millones de canon. Una universidad nueva necesita infraestructura, necesita equipamiento y necesita muchas cosas. Hoy quedan 50 millones de canon. Hemos gastado 200 millones de canon y yo los invito a visitar la Universidad Nacional de Moquegua para que vean, porque mucha gente cuando viene dice, hoy parece privada, ¿no? Como que solamente las universidades privadas tuvieran esa posibilidad de tener una infraestructura moderna, un equipamiento de última generación, ¿no? Nosotros creemos que los hijos del pueblo, de la gente humilde, mi universidad tiene el 30% de estudiantes que vienen de hogares de pobreza y extrema pobreza, tienen el derecho a tener una infraestructura decente, ¿no? Un lugar apropiado para estudiar. Entonces, estamos en ese camino y por supuesto los retos y los desafíos son enormes, pero lo importante es que vamos avanzando. Muchas gracias a Washington y a todos. Sin duda queremos agradecer a nuestros distinguidos invitados y al público en general por la atención que han brindado a este Jueves Minero. Ha sido una jornada muy beneficiosa, con muchos datos, opiniones interesantes, mucha agenda por revisar, y esperamos que la exposición y el panel haya despejado las dudas respecto a la importancia en infraestructura para el desarrollo de las regiones y los beneficios que aporta la minería para Arequipa, Moquegua y Tacna. Los invitamos a participar en la próxima jornada de Rumbo a Perumín, a realizarse el 21 de julio, donde se analizará los niveles de desarrollo humano de Arequipa, Moquegua y Tacna, historia y perspectivas, a cargo de Francisco Santa Cruz, coordinador de informes del Instituto de Desarrollo Humano del Perú en el PNUD. También los invitamos a seguir nuestros canales oficiales de información, donde podrán enterarse de las actividades y programas del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que tenemos disponibles para los asociados y para el público en general. Además, les recordamos que pueden participar en el concurso semanal La Onza de Plata, realizando un video ensayo sobre las presentaciones de los jueves mineros o del binomio minero de su elección y publicándola en sus redes sociales personales, y así podrán ganar lo equivalente a una onza de plata. Si resultan ganadores como protagonistas del mes de julio-agosto, podrán llevarse una entrada gratuita al Extemin
la exhibición tecnológica minera a realizarse en marco del Perumín 35, y también podrán pasar a disputar el premio anual de los protagonistas de la onza de oro, donde podrán ganar lo equivalente a una onza de oro. De esta manera finalizamos la jornada, agradeciéndoles una vez más a todos los que participaron, esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. Los dejamos con la proyección del video de Uriel Cama, protagonista de la minería en el mes de junio, quien ha ganado una entrada para Extemin y pasa a competir al concurso anual de la onza de oro. Un saludo. Les habla Uriel Cama Rodríguez y en esta ocasión daré algunos alcances sobre los conflictos en la actividad minera peruana. Como sabemos, nuestro país cuenta con un enorme potencial geológico que es debido a la presencia de la cordillera de los Andes, y en ella alberga nuestra principal fuente de recursos minerales. Gracias a ello, el Perú a nivel mundial se ubica entre los primeros productores de diversos metales base y con presencia de empresas líderes a nivel internacional. Pero también lo cierto es que existen muchos conflictos relacionados a esta actividad. Según el reporte de los conflictos sociales del último mes pasado por parte de la Defensoría del Pueblo, de todos los conflictos socioambientales activos y latentes, 86 corresponden a conflictos relacionados con la actividad minera, y de las cuales 64 son conflictos activos. Y si damos una mirada de estos conflictos en el último año, incluso un poco más antes, nos daremos cuenta que estas cifras tienden a crecer, y eso debería de alertarnos. Estos conflictos mineros tienen tres principales actores. Por un lado, el sector privado como un grupo interesado en desarrollar el proyecto minero, y por otro lado, la comunidad o la población que se encuentra establecida en el área de influencia, y finalmente el Estado. Y estos conflictos están principalmente vinculados a problemas relacionados con los impactos ambientales, a disputas territoriales, a violaciones de los derechos humanos y a una falta de cumplimiento de política de responsabilidad social. Además, altas expectativas de beneficio desde una empresa minera e incluso interés contrarios al desarrollo de esta actividad. En mi opinión, la responsabilidad cae en los tres actores. Creo que se debe desarrollar una minería responsable y amigable con el medio ambiente y con las comunidades locales, junto a una población, una comunidad informada que entienda la importancia de la minería para el desarrollo del país, y un Estado regulador, imparcial y concertador, con normas y leyes claras en el que se sanciona la minería irresponsable y se premie y fomente una minería económicamente sustentable y ambientalmente responsable. Sabemos que la minería formal en el Perú representa un gran motor económico que, además de aportar una carga tributaria importante, genera una gran cadena de valor e impulsa a otros sectores aledaños. Por ello, ahora más que nunca deberíamos aprovechar el alza de precio de los metales base para sacar adelante nuestro país y combatir la pobreza y la desigualdad. Debemos tener una población informada y vigilante para que el gobierno en todos los niveles tenga esa capacidad de gestión y que el gobierno trabaje conjuntamente con la empresa minera en beneficio de las comunidades y de todos los peruanos. El diálogo debe primar antes de una violencia. La empresa minera y el Estado deben actuar de manera preventiva desde un inicio y en todas las etapas antes de la fase del escalamiento, y cumpliendo cada uno su rol para generar confianza en la población. Es hora de ponernos de acuerdo y decidir lo mejor para nuestro país con una visión de futuro. Red de Comunicación Regional y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presentaron Los Jueves Mineros, rumbo a Perumín 35.